Una mirada desde la innovación y tecnología sobre minería, hidrógeno verde, energías renovables y más. Recursos con perspectiva. Cada martes y viernes a las 15 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Divoxradio.com. Bueno, estamos de vuelta con Laura Gaviria de SoftBank. Muchas preguntas que quedaron en el camino y una de estas es que muchos auditores nos están haciendo. Cuéntanos un poco sobre tu trabajo, sobre tu día a día, un proceso que a ti te toque ver. Descríbenos qué es lo que hace Laura dentro de SoftBank, cómo toma todos sus desafíos y canaliza todo este proceso de aceleración y de crecimiento para los emprendimientos donde han invertido, donde invierten. No, buenísimo. Y yo creo que lo importante es contarte primero, digamos, cómo funciona nuestro equipo de operaciones, que lo llamamos así, donde estamos como estos partners de las compañías que estamos ayudándolos como en ese proceso de crecimiento. Como te decía, muchas veces durante el proceso de inversión estamos involucrados también nosotros como en el tema de debida diligencia, más que todo para entender desde un punto operativo cómo están las compañías. Y en el momento en que entran ya en ese proceso, pues podemos haber identificado ciertas áreas donde de pronto el emprendedor quiere tener apoyo nuestro para seguir adelante, ¿no? Muchos de esos ya son compañías súper establecidos, ¿no? Entonces ya están pensando mucho más como en temas de expansión geográfica, cómo entran a un nuevo país, cómo puede ser, por ejemplo, abrir oficinas en otro lado, cuál debe ser la estrategia de go-to-market que deberían seguir. Otros donde están abriendo otros países y pueden también querer, por ejemplo, aprender de otros emprendedores que ya pasaron por ese proceso, cómo lo hizo alguien distinto, cómo puso los precios, con quién habló, ¿no? Entonces, dependiendo como de las necesidades, nos involucramos. Un tema en común que al final, creo que esto nos damos cuenta desde el principio todos, que es una de las mayores necesidades la siguiente necesidad más importante después de capital de todos los emprendedores, no importa cuál etapa estén, es el tema de talento. Y talento, entonces tenemos un grupo dedicado en apoyar a los emprendedores en las búsquedas de talento clave. Por ejemplo, muchos en quienes deberían ser las personas que sean parte de su junta directiva, cómo hacer para que tengan, digamos, necesitan a alguien más en su equipo directivo, cómo podemos buscar esas personas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un grupo totalmente dedicado en ayudar a estas personas en tener acceso al mejor talento a nivel regional y dependiendo de la industria en que esté con las especificaciones que ellos necesitan. Otro tema que hacemos es, por ejemplo, hay veces que tienen una necesidad en común. Uno de los temas grandes es, por ejemplo, cómo hacer que todas las empresas tengan el nivel más alto de literacy, ¿cómo se dirá eso en español? Digamos, de capacidades generales en temas, por ejemplo, de inteligencia artificial. Entonces, en eso, digamos, como organización, buscamos desarrollar o nos juntamos con compañías para poder desarrollar proyectos súper especiales de poder capacitar tanto a gente interna de nuestro talento como gente externa en temas de inteligencia artificial y así poder ayudarles, digamos, a que tengan el talento idóneo para llevar sus compañías adelante. Entonces, hemos hecho iniciativas como Data Science for All, donde hemos capacitado a cientos de personas en temas de inteligencia artificial, de ciencia de datos, para que efectivamente puedan seguir creando valor dentro de ellas. Entonces, mucho es dependiendo de la necesidad específica que estemos viendo de las empresas. Unas les gusta como que les apoyemos en varias cosas, otras prefieren un poquito más de hands-off approach y simplemente nos adaptamos para estar ahí para ellas en lo que vayan necesitando. Yo creo que ahí me quitaste la pregunta que tenía, pero la punta de la lengua, que era respecto a cuál era ese valor agregado que le entrega SoftBank a su portafolio. Y yo creo que la dejaste sumamente clara, o sea, es evidente el valor que ustedes le están entregando, estas conexiones, porque claramente son startups, de hecho ya no son startups, son empresas que están en pleno proceso de crecimiento. Y ahí es clave también, creo yo, cómo fueron esos procesos previos de esta empresa en cuanto a levantamientos de capital, sus estructuras corporativas. ¿A ti te ha tocado lidiar un poco con estos venture capital latinoamericanos? ¿Cómo has visto el ecosistema pero de inversión en Latinoamérica, de los venture capital que están naciendo, pero cada vez en algunos países más incipientes?
Sí, de acuerdo. Yo creo que Chile es uno de los que, digamos, más ventajas tiene Brasil y México, donde tienen un mercado de fondos de venture capital de etapas tempranas mucho más sofisticados y más estables. Lo mismo Argentina, que también efectivamente ha tenido mucho capital de riesgo o de venture capital de etapas tempranas antes. Y ahí es importante porque todos los fondos en general, digamos, te ayudan con dos temas especiales, ¿no? Uno es de pronto con tu network de talento y dos, a tener o sinergias con las compañías de su portafolio o más importante, abrirte puertas que normalmente no harían. Entonces, mucho de lo que hacemos es eso, buscar sinergias entre las compañías, desde que sea de que son lecciones aprendidas entre unas y otras, sinergias en el tema de cross-selling, de que una pueda efectivamente vender lo que la otra tiene o beneficiarse del producto de la otra, dependiendo como de lo que más tenga sentido. Y por encima de todo, abrir puertas, ¿no? Es abrir puertas, accesos a nuevos mercados, a compañías, y ahí nos aprovechamos mucho o apalancamos mucho, que es la palabra real en español, de los networks de gente que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Y eso lo traemos todos a la mesa y así les abrimos puertas como a las compañías. Algo nos comentaste al comienzo sobre ciertas iniciativas específicas que tenían y nos gustaría profundizar un poco más. Género u otras similares. Cuéntanos qué proyectos especiales en materia de diversidad tiene SoftBank y de qué manera apoyan o evalúan distintos aquellos proyectos, aquellos emprendimientos que tienen esto. Tú nos hablaste de emprendedores extraordinarios. ¿Qué otros criterios tienen? Cuéntanos un poquitito de eso, o si ven temas de triple impacto, economía circular. No, claro, y mira, ahí, digamos, para nosotros como SoftBank, todo el tema de diversidad e inclusión es supremamente importante, más un tema de género únicamente, es como diversidad e inclusión a nivel general. Hicimos, por ejemplo, una iniciativa 100% enfocada en emprendedores que sean como menos representados, como es, por ejemplo, el tema de gente de color, de hispanos y de Native Americans en Estados Unidos. Tenemos un fondo que son $100 millones que se llama el Opportunity Fund, únicamente dedicado a estos tipos de emprendedores. Entonces ahí no hay una sola compañía que no tenga un fundador y un equipo que sea 100% de grupos que han sido como no representados de una manera más alta antes. Y lo interesante es que también el equipo nuestro, por ejemplo, en especial el equipo nuestro del fondo del Opportunity Fund también es supremamente diverso como tal y muy especial. Ahí tenemos, por ejemplo, el Managing Partner, es también el Managing Partner del Fondo de Inversión de Latinoamérica, que se llama Shuniata, que es una persona espectacular. Digamos que trae muchísimo valor a la mesa. Esa, por ejemplo, es una de las iniciativas muy específicas. Ya ahí casi el fondo de 100 millones está casi totalmente invertido, y tenemos empresas con enfoque en Latinoamérica también que salen de ahí, o de emprendedores que han sido hispanos que están en el fondo. Otro tema que tenemos es, como te decía, el tema de inteligencia artificial, pero el tema de inteligencia artificial cada vez también le hemos dado el giro de que tenga que tener un ángulo de diversidad e inclusión. Entonces, si no solamente logramos que las empresas se vuelvan muchísimo más interesantes y logren crecer y agregar más valor porque están aprovechándose de la inteligencia o apalancando la inteligencia artificial, pues lo que queremos es tener también talento diverso que va a ayudar, además de eso, a que muchas de las iniciativas que usan estos modelos predictivos tengan también puntos de vista diversos en el programa. El último programa, que se llama Data Science for All Empowerment, tenemos un cohort de 1,000 personas que están participando en el proyecto, donde SoftBank está promoviendo a 190 de ellos, donde los estamos apoyando desde un punto de vista económico, no solo nosotros, sino nuestros partners, y el 100% de ese grupo, de esas 1,000 personas, vienen de personas que no están, digamos, de minorías, como se llama, ¿no? Ahí tenemos que el 55% de este grupo son mujeres, el 66% son negros. Entonces, efectivamente, personas de color, tenemos gente que está que son LGBTQ. Entonces, tenemos como unas iniciativas que no solamente están ayudando a personas que normalmente no estamos tan representando, mujeres como yo, sino que además de eso les estás dando las herramientas para que efectivamente sean las personas que más valor van a poder agregar dentro de las empresas en las que están participando.
Oye, en Chile un dato que es medio polémico y muy discutido es la participación de las mujeres en emprendimientos, pero hay data que nos verifica hoy día que los emprendimientos liderados por mujeres tienen algunas tasas de éxito mayores a las de hombres, y siendo menos los emprendimientos. ¿Tienen alguna estadística o algún caso de éxito o algo que te llame la atención como para comentarnos? Porque si no, les mandamos nuestras emprendedoras mujeres para el fondo. Mándame, por favor, todos los emprendimientos, independientemente de si son mujeres o no, pero estoy seguro que si vienen siendo mujeres aún más interesante que tengan sentido para mirarlo. Sí, la verdad es que yo no creo que, digamos, no tengo data concreta, pero sin duda creo que siempre tienes que tener diversidad, ¿no? Y es diversidad de pensamiento, diversidad de personas, y sí o sí es un poco lo que queremos, ¿no? En que tratar de que no se vuelva un tema homogéneo en cómo se están manejando las empresas, porque efectivamente entonces también esa homogeneidad, especialmente homogeneidad de ideas, si no tienes distintos puntos de vista, es muy difícil que haya real innovación. Oye, ¿y ves que hay falta de diversidad en los equipos de LATAM versus lo que uno ve usualmente en los equipos de Estados Unidos, de otros países donde las culturas son mucho más integradas internacionalmente y en LATAM hay un poco más de concentración? ¿Cómo ves las integraciones de los equipos, de los founders y en general de los equipos operativos de nuestros emprendimientos latinoamericanos? ¿Crees que falta un poco más de diversidad? Creo que falta diversidad en todas partes, no solamente en Latinoamérica. Es decir, creo que consistentemente se ha hecho un esfuerzo de todos y hay conciencia por lo menos en la necesidad de que exista más diversidad para que haya más innovación en las empresas. Sin embargo, todavía falta mucho camino. Yo por lo menos veo que hay esa conciencia en Latinoamérica supremamente clara, y en el momento en que uno ya entiende que esto es un problema y que es un reto a solucionar y hay conciencia, ahí empiezan a haber soluciones, ¿no? Y no tiene que ser por cumplir cuotas ni nada por el estilo, sino porque efectivamente esa diversidad genera resultados mejores. Y yo creo que todos nos hemos dado cuenta que eso es así. Como te digo, no creo que solamente sea mujeres versus hombres, sino en general todo, diversidad de pensamiento, de creencias, de puntos de vista, de todo, y hay que enfocarnos en traer esa diversidad y esa inclusión muchísimo más a la mesa de nuestras empresas en la TAM y en el mundo. Y en general para la TAM, ¿cuál es el gran desafío que tú ves para los emprendimientos de la región? ¿Creerse más el cuento? ¿Avanzar más rápido? ¿Confiar en las capacidades que ellos tienen? ¿Cuál es el gran desafío que tú ves? Sí, yo creo que le pegaste a los que ahí sí Laura personalmente cree, ¿no? Como opinión personal, y es cada vez más creerse el cuento, ¿no? Y cada vez más lanzarse a emprender. Creo que tenemos todavía una brecha de capacidades importantes, no de talento, pero sí de capacidades, que entre más nos enfoquemos a tener gente que sepa de procesamiento de data, de lograr usar inteligencia artificial, ahora, digamos, con todo este foco en temas de blockchain y cosas de ese estilo, pues toca rápido que tengamos esos skills necesarios para poder crear nuevos emprendimientos de ese estilo. Por eso nos enfocamos tanto nosotros en temas también de capacitación de talento en la región. Es decir, mucha de la gente que ayudamos en sus procesos no son gente que trabaja en nuestras compañías, sino al ecosistema en general, porque esos serán los nuevos emprendedores del futuro. Y nosotros estamos en Latinoamérica para quedarnos largo plazo, ¿no? Entonces lo que queremos es empezar a plantar semillas que así vayamos a cosecharlas en unos 5 años, cuando este talento que digamos esté tomando estos cursos, por ejemplo, salga y monte su nueva compañía y sea súper exitoso, pues ahí estemos nosotros también para apoyarlo en esas etapas también. Entonces es todo parte de un proceso, pero sí, yo creo que con todas estas historias de éxito que estamos viendo cada vez más frecuentes en la región, buscar que se cuenten. Lo que ustedes están haciendo es totalmente trascendental para que un ecosistema salga adelante, y es que se cuenten estas historias de éxito de los emprendedores o de lo que está pasando para que más personas lo hagan. Tenemos un anuncio pronto donde funciona un poquito eso, cómo hacerle
digamos, ver a muchos de las personas que se están graduando de las universidades que una carrera puede ser muy interesante por fuera de las carreras, digamos, tradicionales, donde uno siempre se va porque es lo que conoce, y el valor, por ejemplo, de hacer empresa o de trabajar para alguien que esté empezando. Yo creo que a veces también nos equivocamos que ser emprendedor quiere decir tener que ser uno el CEO o el que tiene la idea, el que la empieza, sino que también si te unes a un grupo de gente que son 2 o 3, o eres el menos del 50º empleado en una compañía, es una oportunidad trascendental. Y ahí, Laura, ¿cuáles son los desafíos entonces para SoftBank, pero LATAM? ¿Cuáles son los desafíos de este fondo en el mediano y largo plazo? Tú lo dijiste hace poco, quieren instalarse acá, tienen proyecciones a largo plazo, pero ¿cuáles son esos desafíos? ¿Qué esperan en el futuro obtener desde LATAM? Sí, no, queremos instalarnos, no, es decir, estamos totalmente presentes en la región ya, tenemos oficinas en Brasil, la mayoría del equipo casi que está en Brasil hoy en día, donde, por ejemplo, mi jefe, que es el Managing Partner desde el punto de vista del equipo operativo, es brasilero, se llama Alex Shapiro, viene de ser el General Manager de Apple, de Amazon, y maneja mi grupo y está en Brasil, y tenemos un equipo grande de inversión en Brasil, un equipo operativo grande en Brasil, gente de talento en Brasil. México lo mismo, tenemos gente en México también, y obviamente en Miami, digamos, para atender al resto de la región. Y lo único que queremos es seguir viendo este tipo de empresas que siguen creciendo y que están solucionando problemas reales para la sociedad. Oye, y bueno, ya para ir cerrando un poco esta entrevista, nos gustaría, has hablado, pero que nos des un mensaje, que nos transmitas tu invitación de parte de SoftBank a todos los emprendedores chilenos, latinoamericanos. ¿Cuál es el desafío que te gustaría ver? ¿Cómo quieres que lleguemos nosotros el día de mañana a ser invertidos por SoftBank? ¿Cuál es la invitación y cuál es el desafío y cuál es la propuesta que ustedes tienen para nosotros? ¿Por qué vamos con ustedes y por qué ustedes van a hacer el camino hacia el unicornio? Cuéntanos un poco y desafíanos, por favor. Creo que nuestro público se merece que nos desafíe y que nos haga esta invitación a creernos el cuento. No, buenísimo. Bueno, primero invitación a todos a que nos encantaría ver las ideas y efectivamente, digamos, todo el emprendimiento que está saliendo de Chile o de emprendedores chilenos en el mundo, y sin duda, efectivamente, estamos con las puertas abiertas para ver y tener acceso a eso. Como para cerrar, nuevamente, nosotros somos un fondo digamos, de que está en etapa de crecimiento, se meten en compañías que están en etapa de crecimiento. Entonces normalmente tenemos como un ticket promedio de más o menos unos $25 millones, que ya son etapas un poco más avanzadas. Hay veces nos metemos en etapas, digamos, más early stage, pero normalmente tienen que ser emprendedores que además vengan como con un lead que conozca mucho más del mundo early stage, para que pueda apoyarlos de la manera que se merece todo emprendedor, para tener las capacidades de seguir creciendo. Y para mí el mensaje es, no importa el tipo de emprendimiento que estemos montando, yo creo que hay 2 tipos de temas que tienen que explorar, de tendencias, digamos, que tienen que explorar y aprender y nunca dejar de aprender. Es tema de inteligencia artificial, creo que lo he mencionado 1000 veces, es lo que creemos, es uno de los lentes principales. Eso no quiere decir que uno desde el principio empiece digamos, meter temas de predicción en todo, pero sí empezar a pensar en cómo organiza uno la data y todo lo que hace desde un punto de vista que en el futuro pueda ser utilizada la inteligencia artificial, y para eso obviamente es empezar a buscar talento que tenga ese conocimiento o ver cómo le da las herramientas para aprender. Y la otra cosa importante es que ya se está volviendo mucho más mainstream el tema de blockchain, y creo que también es importante que todos veamos que eso va a tener una aplicación no solamente en los temas de las compañías que están en el mundo de finanzas, sino que van a tener una aplicación en cualquier tipo de emprendimiento también. Entonces, desde ya empezar a aprender sobre estos temas, entender qué implica, cómo pueden ser las aplicaciones del futuro, les va a dar una ventaja competitiva con cualquier otra persona. Tampoco quiere decir que todo emprendimiento tiene que usar blockchain como tecnología. Alguien me decía en estos días, yo no entiendo por qué es tan importante mencionar siempre como la base de datos, eso no lo hace ningún otro tipo de emprendimiento en el mundo.
Pero sí es entender qué está pasando en ese mundo, porque sí puede haber muchos beneficios relevantes que vale la pena explorarlos en el futuro. Entonces, para mí eso sería como el mensaje final y decirles que aquí dentro de SoftBank estamos en la TAM para quedarnos y que tenemos las puertas abiertas para encontrar los nuevos y mejores emprendedores de Chile para el fondo. Laura, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Creo que de verdad los consejos los temas que hemos conversado contigo son muy relevantes para el ecosistema de emprendimiento nacional. Y creo que los consejos que nos acabas de dar también son muy relevantes porque vienen desde la experiencia de una tremenda empresa que viene haciendo esto ya hace muchísimos años. Esperamos que Betterfly no sea el primero, sea solo el primero de muchos otros emprendimientos en los cuales ustedes inviertan. Nuevamente, agradecemos muchísimo tu haber aceptado nuestra invitación. Esperamos poder tenerte en otra oportunidad. Pablo, por favor, también te dejo el honor de despedir a nuestra invitada. Más que nada, agradecer por tu tiempo, dejarte desde ya invitada, esta es tu casa. Por favor, piensa en nosotros cuando tengas noticias interesantes para el ecosistema. Estamos también comentándote a ti de vuelta de todo lo que sepamos y nada, pues un tremendo abrazo, que tengas una excelente tarde y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Espectacular. Y que nos sigas por redes sociales. Dale, pues. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Vamos a esa pausa musical. No te quedes fuera. Conversaciones sobre señales, tendencias y futuro. Cada lunes y miércoles a las 11 horas. Con Bárbara Ferrer. Somos Divoxradio.com.